Cuando falten algunos minutos para finalizar su intervención, se los haré saber por medio de chat, a la vez encenderé mi cámara. Los 5 minutos restantes los utilizaremos para la ronda de preguntas y una vez finalizado se le hará lectura de la constante. Sin más preámbulo, comenzaremos con la participación de Miguel López Castillo del Instituto Politécnico Nacional. Él nos presentará el tema llamado Evaluación del desempeño de transistores de película delgada de IGZO bajo estrés eléctrico pasivos con SU8 y análisis del corrimiento de BPH. Adelante, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, primero lo presento. Las diapositivas constan de los siguientes contenidos: motivación experimental, estrés eléctrico, modelado del voltaje de umbral y conclusiones. Como introducción tenemos que el óxido de zinc dopado con indio galio, IGZO, es uno de los óxidos semiconductores más utilizados en la fabricación de transistores de película delgada, TFTs, ampliamente aplicado en pantallas planas, pues otorga excelentes características eléctricas. La uniformidad de estos dispositivos permitió generar displays de áreas grandes y displays curvos por su flexibilidad. Alta movilidad hoy en día se utiliza para el control de corriente en los sistemas de LEDs orgánicos. Sin embargo, a nivel de investigación, el uso de esta tecnología ha sido expandida a sensores. Los sensores basados en TFTs convergen en el mismo principio de detección, el cual consiste en registrar los corrimientos de las curvas de salida o transferencial del TFT, ocasionando cambios en los parámetros eléctricos, como lo podemos ver en la figura de hasta abajo. Idealmente estos corrimientos deberían deberse solo a la variable física que se está midiendo. Sin embargo, a causa de los fenómenos internos y propios del TFT, se pueden presentar corrimientos similares. Les presento a continuación los defectos más comunes que pueden provocar estos cambios. Como el IGZO puede absorber o desorber moléculas de oxígeno de agua o agua, y eso cambia completamente. Eso permite cambios en la conductividad, creando un canal secundario de conducción. La iluminación ambiental también produce corrimientos. El estrés eléctrico produce atrapamiento o liberación de electrones durante la polarización en compuerta y drenador. Por último, dependiendo del voltaje con el que el TFT se esté polarizando, se pueden generar nuevos defectos. Habitualmente, en sensores de TFT de IGZO no son considerados ni evaluados estos corrimientos del voltaje de umbral o de la pendiente de su umbral, haciendo estos sensores desechables con baja repetitividad o inexactos. Se ha reportado en corrimientos de voltaje de umbral de hasta menos 1.2 volts a 5 volts. Es decir, los fenómenos internos responsables del corrimiento en el voltaje de umbral en los TFTs pueden hacerlos inadecuados en aplicaciones como sensores. Por ello es crucial producir TFTs estables que mantengan los parámetros eléctricos sin variaciones para obtener sensores de alta fidelidad. Este trabajo tiene como objetivo atenuar los corrimientos en las curvas características de los TFTs y con ello evitar fluctuaciones en los parámetros eléctricos mediante un proceso completamente fotolitográfico y técnicas de depósito de alto vacío. También se utilizó una capa de pasivación generada de SU8 2000.5. Bueno, como experimental, ese trabajo tiene como... el proceso de salta es completamente fotolitográfico, como se mencionó. La capa de pasivación está hecha a partir de el spinner o centrifugado, la cual recubre todo el TFT, evitando que moléculas de óxido o moléculas de vapor de agua se introduzcan dentro del semiconductor, evitando las fluctuaciones que mencioné anteriormente. Bueno, como experimental, tenemos que los TFTs de IGZO en este caso se fabricaron en un vidrio comercial recubierto con óxido de indio y estaño, ITO. La fabricación se realiza mediante el proceso fotolitográfico de 5 pasos. El primer paso fotolitográfico consiste en transferir los patrones de compuerta al ITO
después el dieléctrico, la lúmina, el semiconductor IGZO y la capa de pasivación S8 son depositados consecutivamente. Finalmente, los contactos de aluminio que fungen como fuente y drenador son depositados y procesados. Es importante tener en mente que el SO8 fue curado adecuadamente mediante rayos UV y recocido a 200 Celsius. Los transmisores fabricados tienen un ancho de 150 micrómetros y largos de 40, 60 y 80 micras. Para confirmar el nivel de estabilidad de estos TFT se llevaron a cabo estudios de estrés eléctrico, PBS y NBS, los cuales condicionan en aplicar un voltaje constante en el voltaje de compuerta y en el voltaje de drenador por un tiempo total de 1200 segundos. Los voltajes de estrés de 6 y 12 volts corresponden a campos eléctricos de 2 y 4 megavolts respectivamente. Durante el voltaje de estrés negativo, VGS es negativo y VDS se mantiene positivo. Bajo el estrés positivo PBS, VGS y VDS ambos son positivos. El ciclo de estrés es únicamente interrumpido para medir las curvas transferenciales a los 10 segundos, 60 segundos, 120, 360, 500, 700, 1000 y 1200 segundos. De cada curva transferencial se extrajeron los parámetros eléctricos, voltaje de umbral, movilidad, pendiente de subumbral, SS, y corrientes de encendido y apagado. Solo se muestran las curvas en el reporte que a continuación voy a dar. Solo se muestran las curvas con dimensión de los TFTs de W150 y L40, pues en ellos se observaron mayores corrimientos en VTH y los corrientes de fuga se mantuvieron en todos los casos de 10 a la menos 2 amperes. Por otro lado, el corrimiento de VT se obtiene de la diferencia del VTH a tiempo cero y el VTH obtenido en cada tiempo de estrés. El NBS a 6 volts y 12 volts no se observa ningún corrimiento en la curva transferencial. El IGZO, esto es debido a que el IGZO es un material tipo N y por tanto no posee la cantidad suficiente de cargas positivas que propicien los corrimientos relevantes. En PBS a 6 volts se observó un ligero corrimiento En PBS a 6 volts se observó un ligero corrimiento de la curva transferencial hacia el eje derecho del VGS. Después de someter los FTs a 1200 segundos de estrés, los cambios registrados en SS fueron de 150 a 175 milivolts sobre década. La movilidad se mantiene sin cambios de 9.5 a 5 centímetros cuadrados por segundo, como se puede ver en el gráfico. Por las características observadas, el VTH se debe al atrapamiento de electrones por trampas localizadas en la interfaz dieléctrico semiconductor y se ejemplifica por esta animación. Los electrones, se modelan mediante la función de Ulrich-Williams-Watt, también conocido como estiramiento exponencial. Se divide este modelo y las curvas que se presentan en línea sólida son los parámetros obtenidos. Los parámetros obtenidos beta y tau 1 corresponden a los reportados por otros autores. El PBS para el caso de PBS a 12 volts, los parámetros eléctricos tuvieron mayor fluctuación. Normalmente el atrapamiento de electrones favorece el corrimiento a la derecha, lo cual ocurrió en los primeros 120 segundos de estrés. Después de este periodo, la curva tuvo un súbito cambio hacia la izquierda en el eje VGS, resultando en un voltaje de umbral negativo. El valor de SS aumentó de 200 a 470 milivolts sobre década. Los cambios en SS están relacionados con
trampas generadas en la interfaz de eléctrico semiconductor. El aumento de SS indica la generación de nuevos defectos. Las movilidades, por otro lado, no incrementaron con respecto al tiempo de estrés. El corrimiento a la izquierda de la curva transferencial se ha reportado como anormal y está relacionado con la ruptura de enlaces residuales del óxido de aluminio. La ruptura de estos enlaces induce un incremento de electrones del IGZ-tau por migración de hidrógeno, como se puede apreciar. Este movimiento es lento, por lo tanto se observa en los últimos segundos del tiempo de estrés total. Bueno, en este caso utilizamos el mismo modelo de atrapamiento de electrones que utilizamos en el de 6 volts, sin embargo ahora utilizamos una componente de compensación negativa que modela la liberación y migración de hidrógeno. El BTH, BTH0 negativo es el BTH negativo a tiempo infinito. El tau 2 ahora es la característica, el tiempo característico de liberación de hidrógeno. Sigma es la difusión de energía de la disociación de los enlaces de la lúmina con hidrógeno. El valor de tau 1 para PBS a 12 volts es mucho menor a lo obtenido en PBS a 6 volts, confirmando la creación de nuevos defectos de trampa. Sigma oscila entre 0.101 electronvolts a 0.139 electronvolts, lo cual es similar a lo reportado con la literatura, que era 0.12 volts. Bueno, como conclusión, tenemos que el estudio de 3 a 12 volts mostró un corrimiento máximo de 0.39 volts, a pesar de ser un valor bajo en comparación a otros reportes, sigue siendo demasiado grande para su empleo en sensores. Por otro lado, se demostró la precisidad de este tipo de estudios para detectar las inestabilidades del BTH o la creación de nuevos defectos en sensores. En los reportes consultados se observaron cambios de BTH mayores a 1 volt en tiempos de estrés menores a 1200 volts, como lo indica esta tabla. Otra diferencia importante es que en la literatura los campos Otra diferencia importante con la literatura son los campos eléctricos asociados, los cuales en su mayoría son menores a 2 megavolts sobre centímetro. Por lo anterior, consideramos que nuestro material de pasivación SU8 presenta una gran ventaja en la reducción del corrimiento del voltaje umbral en comparación con otros materiales o métodos depositados a alto vacío que requieren equipo especializado y temperaturas mayores a 200 Celsius. Aquí están las referencias utilizadas y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Miguel López, por su presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, pueden activar la mano virtual, se encuentra a un lado de su nombre en la lista de participantes. De igual forma lo pueden hacer directamente en el chat para hacer intervención. ¿Alguien que guste animarse para hacer alguna pregunta? Pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que está muy interesante este tema. Es bastante técnico y bastante complejo, entonces te agradezco mucho tu participación y tu ponencia. En este momento vamos a hacer entrega de tu constancia virtual y que a la letra nos dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinar de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y el Comité Organizador, otorga la presente constancia a Miguel López Castillo, Norberto Hernández Como y José Alberto Andraca Adame, por la participación de la ponencia técnica Evaluación del desempeño de transistores de película delgada de IGZO bajo el estrés eléctrico pasivados con SU8
y el análisis de corrimiento de BTH, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria, llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre del 2020. La técnica de servicio de la patria, la doctora Mayra Antonio Cruz, coordinadora general, doctora Claudia Alejandra, del Comité Técnico. Agradecemos mucho su participación. Les pido por favor que activen su micrófono para darle un fuerte aplauso a Miguel. Muchísimas gracias. Continuamos con la participación de Adrián Ibarra Fuentes. Y nada más que me apoyas para desactivarle ya está por aquí. El micrófono. Adrián Ibarra Fuentes, del Instituto Politécnico Nacional, nos presentará el tema uso de la EMG 360 para determinar qué músculos se activan en el movimiento de flexión-extensión de los 5 dedos de la mano humana. Adelante, te cedo la palabra para que comience tu participación. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, gracias. Como ya lo mencionó, pues mi nombre es Adrián Ibarra Fuentes, del Instituto Politécnico Nacional, con el tema de uso de las señales electromagnéticas 360 para determinar qué músculos se activan en el movimiento de flexión-extensión de los cinco dedos de la mano humana. Como contenido tenemos una pequeña introducción, el desarrollo que se llevó, resultados y discusión, conclusiones y las referencias. Tenemos que la electromiografía consiste en la adquisición, reconocimiento y análisis de la actividad eléctrica generada por los músculos y nervios con el uso de electrodos. Las mediciones obtenidas proveen información sobre la fisiología y patrones de activación muscular. Como se puede observar en la figura, tenemos actividad electromiográfica al momento de hacer la contracción de los músculos. Después tenemos una relajación cuando el músculo ya no está activado y de nuevo cuando volvemos a hacer algún movimiento muscular como contracción se genera la señal electromográfica. Existen diferentes tipos de electrodos para adquirir las señales electromiográficas, como son intramusculares, como se puede observar en la imagen, y los superficiales, donde para utilizar los intramusculares se requiere de conocimiento especializado, ya que deben de ser colocados en zonas específicas dentro de los músculos a estudiar. Por otro lado tenemos a los electrodos superficiales, que como su nombre lo indica son utilizados para medir las señales electromiográficas en la superficie de la piel. Su uso es muy conveniente porque no es invasivo al momento de realizar las lecturas de los movimientos de los músculos. Las señales electromiográficas tienen una amplia utilización, como es en el análisis de rendimiento de deportistas, estudio de los músculos y control de mecanismos electromecánicos, que para en este trabajo pues se tiene más enfoque en lo que son manos robóticas y prótesis. Algunos antecedentes: en días 2015 se reporta la utilización de 3 electrodos superficiales para adquirir señales electromiográficas del antebrazo y de esta forma hacer el control de apertura y cierre de una mano robótica. En Tabacoli 2017 se utilizan electrodos superficiales de igual manera para adquirir las señales electromiográficas en el antebrazo y de esta forma poder identificar 3 movimientos, como es mano cerrada, mano abierta y cambio de posición. En Shai 2018 se usan electrodos superficiales en músculos del antebrazo para realizar 4 posturas por medio de las señales electromiográficas. En Sánchez Velasco 2020 se utilizan brazalete mío para adquirir las señales electromiográficas del antebrazo para reproducir 8 posturas de la mano, como se puede observar en la figura, de una mano robótica. En Mukhopadhyay y Samui 2020 se hace uso de señales electromográficas para clasificar 8 diferentes posiciones de la mano humana. Con lo anterior se ha observado que no se han adquirido señales electromográficas para identificar el movimiento individual de cada uno de los dedos de la mano humana.
Entonces se propone utilizar un brazalete Mio Armband, el cual nos ayudará para identificar cuáles músculos están activando en el movimiento de cada uno de los dedos de la mano humana. Este estudio servirá para identificar qué músculos producen la mayor señal electromográfica en el movimiento de cada uno de los dedos. El brazalete Mio Armband, que es el que se utiliza en este estudio, cuenta con un procesador ARMX Cortex M4, una unidad de medición inercial de 9 ejes, sensores electromiográficos de acero inoxidable de grado médico, y los datos se hacen con la transmisión de 200 Hz. Entonces, como la transmisión de los datos se realiza a 200 Hz, se tiene un periodo de 5 que nos representa 5 milisegundos cada dato que se está adquiriendo. El brazalete, como se observa en la imagen, se coloca en la parte del antebrazo para adquirir las señales electromográficas provenientes del movimiento de los dedos de la mano humana, que para este trabajo se colocó el sensor 4, como se observa aquí. Este se coloca en la parte donde está el dedo medio para siempre adquirir las mismas señales electromográficas. En la siguiente imagen se muestran los músculos de la parte posterior del antebrazo, en el cual tenemos el brachiorradial, que flexiona el antebrazo a la altura del codo, el músculo extensor radial largo y corto del carpo, que ayuda a abducir y extender la mano de la articulación de la muñeca, el músculo extensor común de los dedos, que este músculo hace la extensión de los 4 dedos medios, el músculo extensor propio del meñique, que extiende el dedo meñique y contribuye a la extensión de la muñeca, el músculo extensor cubital del carpo, hace la extensión y abducción de la muñeca, el músculo anconeo, que extiende y estabiliza el codo, y hace la abducción del cúbito durante la pronación del antebrazo. En esta otra imagen tenemos los músculos de la parte anterior del antebrazo, en el cual tenemos al músculo flexor radial del carpo, que es el encargado de la flexión y abducción de la muñeca, el músculo palmaris longus, que ayuda a la flexión de la muñeca, el músculo flexor cubital del carpo, este músculo ayuda a la flexión y abducción de la muñeca, el músculo pronador redondo, este músculo se encarga de la pronación del antebrazo. Aquí tenemos el desarrollo experimental, que se puede observar que al realizar el movimiento de la extensión y flexión del dedo meñique, se generan las señales electromiográficas correspondientes a cada uno de los 8 canales del brazalete, los cuales tienen diferentes amplitudes debido a la ubicación de cada uno con respecto al movimiento que se está efectuando. Aquí podemos observar los 8 canales del movimiento. Aquí tenemos la extracción de características que se realizó con el valor medio absoluto, en donde tenemos la sumatoria de XY, que XY representa el valor absoluto de la amplitud de cada muestra, y N representa el número de muestras que contiene el segmento. En esta imagen se puede observar de una mejor manera cómo quedan las gráficas al aplicar la extracción de características del valor medio absoluto. Esto hace que las señales se suavicen, eliminando de cierta manera el ruido generado en las mediciones, donde al aplicar el valor medio absoluto se sigue como un tipo de envolvente de la señal electromográfica adquirido del movimiento del dedo meñique. Esta extracción se realiza para las diferentes señales electromográficas de cada uno de los dedos de la mano, teniendo para cada uno 8 canales diferentes, cada uno con su diferente amplitud. Ya como mencioné, pues cada uno está colocado en ciertos músculos que hacen que se obtenga una mayor amplitud o menor amplitud dependiendo del movimiento.
De igual manera, cada 50 datos se aplica el valor medio absoluto. Como se puede observar, las muestras son de 1000 datos, entonces cada 50 datos se aplica el valor medio absoluto, generando al final un conjunto de 20 datos, que es que se muestra aquí en las imágenes, que sigue como la envolvente de la señal. Como se puede observar en la tabla, se muestran los 5 dedos de la mano y los canales que registran la mayor actividad electromiográfica. Tenemos el dedo meñique, que registra mayor actividad electromiográfica en los canales 1, 2 y 3, que corresponden a los músculos extensor propio del meñique, el extensor cubital del carpo y el flexor cubital del carpo. El dedo anular, que tiene mayor actividad en los canales 3, 6, 7 y 8, que corresponde al flexor cubital del carpo, al braquiorradial, al extensor del carpo radial largo y corto y al extensor común de los dedos respectivamente. El dedo medio tiene mayor actividad en los canales 2, 3, 6 y 8, que corresponden a al músculo extensor cubital del carpo, al flexor cubital del carpo, al braquiorradial y al extensor común de los dedos. También tenemos el dedo índice, que registró mayor actividad electromiográfica en los canales 2, 3 y 8, en donde tenemos el músculo extensor cubital del carpo, el flexor cubital del carpo y el extensor común de los dedos. Y por último, el dedo pulgar, que registró mayor actividad electromiográfica en los canales 2, 3, 4 y 7, que corresponden al músculo extensor cubital del carpo, al flexor cubital del carpo, al palmaris longus y al extensor del carpo radial largo y corto. Como conclusión, se identificó cuál o cuáles músculos son los más significativos en el movimiento de cada uno de los dedos de la mano humana. Y de igual manera, se tiene que la extracción de características en el dominio del tiempo, que es el valor medio absoluto, es adecuado para las señales electromiográficas. Estas son las referencias utilizadas. Y por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Adrián Ibarra, por esta participación. Pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, por favor active su mano virtual ubicada al lado de su nombre o puede realizarlo directamente en el chat. Ok, tenemos una pregunta. Por favor, Leonardo, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián, muchas gracias por la presentación. Me llamó mucho la atención, la verdad. Solamente quisiera preguntarte, ¿de dónde surge el interés por estudiar este tipo de mediciones o movimientos que se realizan a partir de este brazalete que mencionas? Y bueno, ¿y cuáles son los estudios a futuro que podrían generarse? Es decir, buscas generar un prototipo por parte de la institución o ya está generado. ¿Qué intenciones tiene este estudio a futuro? Ok. Pues la primera pregunta fue de referente a por qué este tipo de estudio, ¿no? Ya que, por ejemplo, bueno. Sí, Okay. así es. Sí. Es que a mí me llama mucho la atención este tipo de proyectos, ya que pues tienen un gran impacto, ¿no?, en la sociedad, ya que con la realización de este tipo de adquisiciones de señales se puede utilizar para realizar prótesis para gente que
que no tiene como la parte posterior de la mano. Entonces, a mí se me hace muy emocionante este tipo de estudios. Y por otra parte, en la escuela, en el Politécnico, pues ahorita no se tiene así como un prototipo, y esa sería como la motivación, ¿no? Ya en un futuro poder realizar nuestros propios dispositivos para adquirir las señales electromiográficas, y de igual manera poder crear prótesis con este tipo de tecnologías para personas necesitadas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, te agradezco mucho. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Tenemos preguntas de Mireya Tesla de Pixle. Ella nos dice, ¿cómo se puede informar a las personas para que lo usen en la sociedad? No entendí muy bien la pregunta de cómo se puede informar a las personas. No. Si gustas, Mireya, a activar tu micrófono. Buenas tardes. Excelente ponencia. También me llamó pues de esta ponencia, me llamó mucho la atención, porque entonces pienso cómo tú, bueno, si ya hiciste este prototipo, ¿cómo le podrías informar a la sociedad o cómo puedes incluirlo para que ellos lo puedan utilizar? Esa es mi pregunta. Ok. Pues se podría hacer como por mismo parte de la escuela o por el gobierno, en el cual se puede lanzar como una convocatoria para personas que tengan este tipo de problemas, ya que se tiene que hacer como pruebas a cada persona, ya que las señales electromiográficas pues son variantes a cada tipo de persona, pero por lo mismo se tienen que hacer. Por ejemplo, si una persona quiere adquirir este tipo de tecnologías ya aplicadas en una prótesis, pues se tiene que acercar con el que realiza este tipo de sistemas, porque se tienen que hacer pruebas para adquirir las señales electromiográficas, y aparte se tienen que hacer como otro tipo de cosas, como es clasificadores de las señales para realizar el movimiento ya de la mano humana. Cuando tú realizas estos movimientos, estos se pueden interpretar en la mano robótica. No sé si respondí tu duda. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Muy bien. Entrega de tu constancia igual. Ahí vean, Ibarra Fuentes, movimiento de flexión, extensión de los 5 dedos de la mano humana. Les pido por favor que activemos nuestros micrófonos. Para dar. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias, igualmente. Continuamos con la participación de José Arturo Ramírez Fernández de la Cruz. Él nos va a exponer temas diseño e implementación de un prototipo de protección catódica, aplicado a un acero A36 expuesto en solución NS4.
Adelante, José Arturo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Ya me escucha? Ok. Bueno, mi nombre es José Arturo Ramírez Fernández. Les voy a hablar acerca del diseño e implementación de un prototipo de protección catódica aplicada a un acero A36 expuesto en una solución simuladora de suelos NS4. El contenido de la presentación consta del siguiente: una introducción en la que hablaré un poco de en qué consiste la protección catódica y la condición de protección en que se fundamenta, un poco acerca de los generadores de corriente directa y los elementos que se utilizan para aplicar la protección, para aplicar este tipo de corriente necesaria para alcanzar la condición de protección. Posteriormente hablaré del desarrollo del prototipo de corriente impresa y cómo se validó el funcionamiento del mismo. Más adelante hablaré de los resultados y un poco de la interpretación de los gráficos obtenidos y la aplicación de la ecuación para interpretar los resultados. Finalmente, daré las conclusiones acerca del funcionamiento del prototipo y qué fenómenos se observaron. Como introducción, México tiene 50.000 kilómetros de tuberías enterradas que en algún momento transportan algún hidrocarburo. Esto además de una cantidad de metal eh, sumergido en algún electrolito, como podría ser el suelo o el agua de mar, pero para este trabajo nos enfocaremos en el suelo. Otra infraestructura podría considerarse tanques o bases de edificios, etcétera, que deben estar protegidos contra la corrosión, debido a que si llegaran a fallar implicarían un impacto en la sociedad por la pérdida de vida humana debido a algún accidente, impacto ambiental debido al derrame del fluido que se transporta y pérdida económica. Esta infraestructura debe estar protegida de alguna manera y los sistemas de protección catódica y por corriente impresa son uno de esos sistemas. La desventaja de este tipo de sistemas es que deben de estar conectados en permanencia a una línea de alimentación que normalmente es la línea principal. Esto lo hace susceptible a fallos en el suministro y además por los elementos que se utilizan son susceptibles al robo de sus partes por la cantidad de cobre y elementos que se utilizan. Además de que a veces las estructuras están en lugares poco accesibles en donde no es posible conectar el metal a la fuente principal. ¿Perdón? Bueno, continúo. La condición de protección catódica. Esta condición se puede ver en un diagrama de potencial contra pH, o como se conoce, diagrama de Purvey. En estos dos diagramas se observan tres zonas: la zona de corrosión, que el metal está en su forma iónica; la zona de pasividad, en donde el metal está en forma de óxido; y la zona de inmunidad, que es esta zona verde que se observa en el diagrama, que es donde el material se encuentra en su forma metálica sin presencia de herrumbre. Por lo que con protección catódica lo que queremos es llevar el potencial del metal a esta zona para mantenerla en inmunidad. Un sistema de protección catódica por corriente impresa consta de los siguientes elementos: un rectificador, que es el encargado de imprimir la corriente; la tubería, que será el cátodo, que es la estructura que se quiere proteger; un ánodo, que es en donde es la superficie que se provee para que se lleve a cabo la oxidación; y el cableado para conectar todo eléctricamente. En la tubería se llevará a cabo el proceso de reducción, que en este caso será la reacción de reducción del oxígeno al ser un medio neutro o alcalino. Para este trabajo se utilizó una tarjeta Arduino como fuente de control o elemento de control. Esto para independizar el sistema de control del sistema de impresión de corriente y así superar la
la limitante que tiene esta tarjeta, que son 80 miliamperes y hasta 5 volts. Con esto podemos superar esta barrera y tener más energía para proteger sistemas más grandes. Con este prototipo se pueden utilizar más de un tipo de fuentes de energía, preferentemente del tipo renovable, es decir, se pueden acoplar solar y eólica o marea motriz o alguna combinación de estas para recargar bancos de baterías, y el sistema va a seleccionar la fuente más cargada y esta será la encargada de suministrar la protección. En el desarrollo del prototipo, como parámetro de diseño, se hizo la medición de la demanda de corriente que pedía la placa para mantener su condición de protección de menos 800 milivolts contra un electrodo de referencia de plata cloruro de plata. Posteriormente se diseñó el prototipo con las necesidades que se requerían, es decir, que alcanzar esta protección y que no se interrumpiera el suministro. Después se validó el prototipo con un sistema real, con la placa inmersa en el electrolito durante 15 días de exposición continua, aplicando espectroscopia de impedancia electroquímica. Bueno, este es el prototipo como se tiene en este punto. Consta de sensores de voltaje, que son los que miden las capacidades de los bancos de baterías. Se selecciona cuál es la más cargada y esta se abrirá con el relevador, que es un switch electromagnético, y dará paso al suministro de energía hacia la placa. En la parte derecha se observan los convertidores BOC DC-DC, que su función es disminuir el voltaje de hasta 40 volts a un mínimo de 1.2 volts. Y acoplado a esto se tienen poleas con motores stepper que se encargan de ajustar el potencial de manera automática. Esto es importante porque el potencial debe estar en un intervalo correcto o aceptable, ni muy poco, porque esto no cumpliría su función de proteger el metal, ni muy elevado, ya que se sobreprotegería la estructura y esto es algo no deseado. Este prototipo protege de manera continua las estructuras metálicas sin presentar calentamiento en sus elementos y sin interrumpir el suministro. Selecciona la fuente acoplada más cargada para dar espacio que la otra se recargue o tenga mantenimiento, y la limitante en este momento es que soporta 3 amperes de corriente y 40 volts. Esto puede ser superado si se acoplan elementos más robustos, pero por ende más caros. Aquí está el sistema que se utilizó con la placa, el electrodo de referencia de plata cloruro de plata y el contraelectrodo de grafito. Los compuestos utilizados para la solución NS4 están enlistadas, y se midió la demanda de corriente con una resistencia de 100 ohms. La demanda de corriente fue disminuyendo a lo largo del periodo de exposición, es decir, en un día 1 tuvo una demanda de corriente máxima. Esto puede ser porque el metal estaba de forma desnuda, sin ningún producto de corrosión en su superficie. A pesar de que se está protegiendo el metal, la corrosión es un proceso natural que sucede de manera espontánea. Es decir, que solo podemos atacar la cinética del proceso, no podemos atacar la termodinámica, por lo que el proceso se va a dar de todos modos, produciendo ciertos productos en la superficie del metal, y esto se traduce en un decremento de la demanda de corriente a lo largo del tiempo. Esto significa que el potencial debe ser ajustado conforme pasan los días de inmersión. Es por eso que se acopló el sistema de ajuste automático, y aquí se presenta nuevamente la reacción de reducción que ocurre en el proceso. Como resultado, se obtuvo que la placa se mantuvo en una condición de inmunidad o cercana a la inmunidad, ya que, como lo mencioné, esto no se puede alcanzar, que el metal se mantenga completamente libre de corrosión. Y esto se puede observar porque en el día 1 la placa tenía cierto brillo, y para el final del periodo de exposición se desarrolló un producto de corrosión de color negro que la literatura lo puede marcar como magnetita. Se hicieron mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica, en donde a altas frecuencias se observa la resistencia del fluido
que para este caso, si lo comparáramos con otro electrolito, es relativamente más alta esta resistencia. Y en bajas frecuencias se tienen la resistencia a la transferencia de carga. Entre mayor sea esta resistencia a la transferencia de carga, menor será la velocidad de corrosión. Para el día 1 se tiene la RTC menor y conforme pasa el tiempo se tienen RTCs mayores que al final del semicírculo tienden a la difusión. Esto porque, como es un proceso forzado, se le ofrecen electrones a la superficie metálica que son rápidamente consumidos por la reacción de reducción que presenta el oxígeno, por lo que el oxígeno restante presente en el seno de la solución debe acercarse por difusión al sustrato para presentar nuevamente la reducción. En la tabla se observan los valores de capacitancia que se midieron con la ayuda del diagrama de Nyquist, que es el que acabo de escribir. Se ve que los valores de capacitancia van disminuyendo. Esto puede significar que el área desnuda expuesta fue disminuyendo o que el espesor de los productos de corrosión fueron aumentando. Esto, como lo marca la ecuación de la capacitancia, que se muestra en la parte derecha, que dice que el área, entre mayor será la exposición, mayor será la capacitancia, y entre mayor sea la distancia entre las placas paralelas, ya que esto es un capacitor equivalente, pues también se disminuirá la capacitancia. En conclusión, el prototipo diseñado y desarrollado en este trabajo permite que el acero inmerso en solución NS4 o en un electrolito que sea un medio agresivo se conservará sin herrumbre durante 15 días continuos de exposición. Esto sin presentar calentamiento en sus elementos, interrupción del suministro debido a su sistema de switcheo de fuentes de poder, y puede mantener la condición de protección de manera eficiente, ya que la demanda de corriente se satisface a lo largo del periodo de exposición, ayudado del desarrollo de productos de corrosión sobre el sustrato que disminuyen el área expuesta del metal. Y a partir de la espectroscopia de impedancia electroquímica se evidenció la formación de estos productos de corrosión en el sustrato, que la literatura lo reporta como magnetita, y el espesor de este producto de corrosión va a ir creciendo conforme el tiempo, ya que es un proceso natural y va a pasar, por lo que solo nos podemos meter con la velocidad a la que ocurre el proceso. Y esto sería todo. Me parece que en esta presentación aparecen las referencias, pero si alguien las necesita, con mucho gusto se las puedo proporcionar. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Arturo, por tu participación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, si deseen participar, es necesario activar el mano virtual o desactivar su micrófono. También pueden realizar el chat si así lo desean. Damos unos minutos más. Si quieren hacer una pregunta. Leonardo, ¿tienes alguna pregunta? Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, me pareció eh, interesante. Entiendo que tu estudio está enfocado a las tuberías que se manejan en la industria petrolera. Sí, podríamos decirlo así, pero se aplica a cualquier metal que esté inmerso en un sistema agresivo. Incluso, de hecho, el nacimiento del prototipo fue para boyas. Yo soy del puerto de Veracruz, entonces hay boyas en el mar y querían ser protegidas en cierto modo contra la corrosión, ya que son equipos muy caros.
Oh, entiendo, entiendo. Sí, porque veo que dices que sí se conserva en una solución de NC4, pero bueno, como yo enfoqué tu estudio en la industria petrolera, tú sabes que los hidrocarburos no vienen nada más hidrocarburo en aceite y viene gas, también viene agua. Entonces, Claro. esa era mi duda. Pero muchas gracias, te agradezco, excelente ponencia. Sí, bueno, sí. ¿Se refería a la corrosión que puede ocurrir dentro de la tubería? Así es, Ah, sí, ok. sí, sí. Dentro de Yo la me tubería refería a eso. dentro de la tubería se aplican otros sistemas que son los inhibidores de corrosión. Para proteger de manera externa, se aplica protección catódica. También se puede aplicar protección catódica de manera interna, pero normalmente se enfoca en la protección externa de la tubería o de la estructura, junto con el recubrimiento, ya que el recubrimiento normalmente va a tener imperfecciones por más bueno que sea, por lo que se tiene que ayudar a esto. Pero por dentro se utilizan inhibidores y por fuera se utiliza protección catódica y recubrimientos o revestimientos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. ¿A usted? ¿Alguien más que desee Muy bien, pues muchísimas gracias, José Arturo. Estuvo muy interesante tu ponencia. Te agradecemos mucho tu participación. En este Sí, usted. momento haré entrega de la constancia virtual. Un momento, por favor. Gracias. Hago la entrega de esta constancia a Gonzalo García, José Arturo Ramírez, José Luis Ramírez, Román Cabrera, Miguel Ángel Hernández y Jorge Joaquín Canto por la impartición de la ponencia técnica diseño e implementación de un prototipo de protección catódica aplicado a un acero A36 expuesto en solución NS4. Les pido por favor que activemos nuestros micrófonos para darle un fuerte aplauso a José Arturo. Muchas gracias. Me parece que está silenciado. Tiene el micrófono apagado. Perdón, David, tu micrófono, por favor, ¿te encuentras en la sala? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, David Alvarado Rivera de la CEPI Estime Unidad Azcapotzalco nos va a presentar el tema prototipo de una plantilla portátil fuerzas en la planta del pie durante el ciclo de la noche. Deseo la palabra para que inicie su intervención. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Agradezco su presencia. Les voy a hablar acerca de una parte de mi trabajo de tesis que estoy desarrollando. En este caso es una plantilla, un prototipo de plantilla, el cual se encarga de medir las fuerzas que hay durante el ciclo de la marcha. El contenido de esta presentación está dividido de la siguiente forma. Es la primera parte, que es la introducción, donde se describe el problema. Se hace mención acerca de unos de los trabajos que se consultaron para el estado del arte y se hace el planteamiento de la solución. Posteriormente, en el desarrollo se enfoca en la manufactura del prototipo de la plantilla y la descripción del sistema de adquisición de datos de los sensores que utiliza esta. Por último, tenemos los resultados en donde se muestra una gráfica en donde se puede relacionar la fuerza detectada por la plantilla y por último las conclusiones. Bueno, como primer paso tenemos la identificación de las fuerzas plantares. En la imagen podemos observar un estudio estático
un análisis de presiones plantares. Este estudio se usa para determinar patologías durante el ciclo de marcha. Este estudio lo hacen ortopedistas que están tratando de identificar estas patologías. Como podemos ver en la imagen, en rojo se observan donde se concentran las mayores fuerzas. En este caso sería la parte del talón y la parte del antepié, en donde se encuentran los metatarsianos. Este estudio es bastante importante porque puede generar una forma para reducir estas patologías a los pacientes. Para el estado del arte tenemos 3 trabajos. En el lado izquierdo podemos ver un sistema igual portátil que consta de 4 sensores. Estos sensores son optoelectrónicos, es decir, que tienen un resorte, como podemos ver en este lado en la parte inferior de la imagen, y un emisor de luz, el cual va a medir la distancia que hay entre la separación cuando se ejerce una fuerza. Del lado derecho tenemos un sistema que es parecido al que voy a presentar más adelante. Este sistema está compuesto por sensores de fuerza, es FCR, y un módulo de batería, un microcontrolador y un IMU, un sensor para detectar movimientos o aceleraciones. Este sistema está completamente embebido, está conformado por una plantilla, como se ve en la parte inferior de la imagen. Y por último tenemos otro dispositivo, el cual consta prácticamente de los mismos componentes, que es una batería, el módulo para el procesamiento de los datos, los sensores que se usan para esta aplicación. La importancia de diseñar estos dispositivos es para reducir el costo en los estudios del análisis de la marcha, ya que estos pueden ser muy costosos y requieren de grandes espacios para su ejecución. Lo que se busca al desarrollar estos sistemas es que estos estudios se puedan hacer en cualquier espacio. Por lo que mi propuesta de solución es un dispositivo portátil, una plantilla que contiene 4 sensores colocados estratégicamente, 4 sensores de FSR y un módulo para la adquisición, el procesamiento y la transmisión de datos. Este módulo es completamente inalámbrico. Para el desarrollo de la plantilla, lo primero que se buscó fue la caracterización de los sensores. Los sensores que se utilizaron para este dispositivo, este prototipo, son sensores FSR 402. Estos sensores presentan la característica de que pueden variar su valor resistivo al colocarse una carga o una fuerza sobre su área de contacto. Para desarrollar este experimento se realizaron una serie de muestras, 30 muestras alrededor de 30 muestras en las que fue variando el peso que se colocaba sobre la carga, sobre el área de contacto, del sensor. Como resultado, en la gráfica se observa el comportamiento casi lineal, aproximadamente lineal del sensor. En la parte inferior de la diapositiva se puede observar la línea de tendencia, la ecuación de primer grado, que representaría el comportamiento de este sensor. Posteriormente, para el diseño de esta plantilla se utilizaron las ubicaciones estratégicas dependiendo de dónde se encuentran las mayores presiones plantares. En este caso se eligieron 4 posiciones, que sería el talón y los metatarsianos. En este caso el primer metatarsiano, el segundo y el tercer metatarsiano, como lo indica la tabla del lado derecho. Posteriormente se procedió a fabricar la plantilla. Esta plantilla está manufacturada por el proceso de vaciado de silicón. Lo primero que se realizó fue hacer una base en la cual se queda incrustado en la posición en la que van los sensores. Posteriormente se hace un perfil que da el espesor total de la plantilla. En este caso el perfil es de 5 milímetros.
Una vez que se tienen colocados los sensores y en su posición, se coloca el perfil y se hace el vaciado de la segunda capa de silicón. Posteriormente, al hacer el vaciado de silicón, se deja secar y se retira y se hace un recubrimiento con tela de algodón para evitar el contacto directo con la piel del usuario. Una vez que está conformada la plantilla, se describe a continuación el diagrama de bloques para el sistema de adquisición de datos. Este sistema está compuesto por dos partes, una parte analógica y una parte digital. En la analógica se encuentran los sensores de fuerza, FSR, acompañados de un acondicionador de señal. Este acondicionador de señal es un divisor de voltaje, en el cual entra un voltaje de 3.3 volts con una resistencia de valor fijo de 10 kiloohms y la resistencia variable, que en este caso es el valor que puede presentar el sensor FSR. Tomando el valor del voltaje de salida, ese valor entra al conversor analógico digital del microcontrolador. Posteriormente se hace uso de la ecuación que se mostró anteriormente, el polinomio de primer orden, para obtener una relación entre la fuerza aplicada y el voltaje medido. Posteriormente estos datos se envían o se transmiten vía Bluetooth hacia cualquier dispositivo, en este caso cualquier dispositivo que cuente con este protocolo de comunicación, en este caso una PC. En la imagen que se ve, se puede identificar en los componentes electrónicos que se usaron para el diseño de esta placa de adquisición de datos. Del lado derecho, en donde se indica con P2, se encuentran las entradas para los sensores, el microcontrolador, un sistema para regular el voltaje, y del lado derecho se observa el Bluetooth. Este sistema está conformado por un microcontrolador ARM Cortex M3 de 32 bits de la marca ST. En específico es el STM32F03C8T6. Se utilizó este microcontrolador por su capacidad, por la cantidad de puertos con los que cuenta, los protocolos de comunicación y la capacidad de memoria con la que cuenta. Una vez que se obtuvo la relación entre la fuerza aplicada y el voltaje de salida, se utilizaron los datos de este prototipo y se procesaron usando el software MATLAB. Del lado derecho podemos observar una gráfica en donde se determina la fuerza que se midió por cada uno de los sensores. En rojo tenemos el primer sensor. Si recuerdan la tabla anterior, el sensor 1 se refiere al que está ubicado en el talón. Los siguientes tres sensores en azul, verde y amarillo representan los sensores colocados en el antepié, en los metatarsianos. Como podemos ver, este sistema puede hacerme la medición de las presiones plantares, identificando varios periodos del ciclo de la marcha, específicamente en la fase de apoyo. En el sensor colocado en el talón se puede identificar el periodo conocido como primer apoyo, que es cuando nosotros al caminar colocamos el tobillo sobre el suelo. Esto se ve claramente al observarlo el pico más alto, que es cuando el talón soporta la mayor parte del cuerpo. Posteriormente, la fuerza va creciendo gradualmente en los siguientes tres sensores. Esto significa que la planta del pie está haciendo contacto con el suelo. Posteriormente, hay un pico que describe que el pie que solo el antepié está haciendo contacto con el suelo. Esto se observa en el pico que se encuentra en los tres sensores siguientes, los colocados en los metatarsos. Posteriormente, cuando la fuerza llega a su valor mínimo, significa que la fuerza, que el contacto con el pie y el suelo ha concluido, por lo que este sistema es capaz de medir, de identificar los diferentes periodos que se encuentran en la fase de apoyo del ciclo de la marcha. Como se observa en el eje inferior,
se tiene un eje con el porcentaje de acuerdo al ciclo de la marcha. Por último, las conclusiones sobre este trabajo es que se desarrolló una plantilla portátil que es de costo accesible, es ergonómica, es fácil de instalar y de operar desde dispositivos móviles por la comunicación Bluetooth con la que cuenta. Además, el sistema de adquisición de datos es capaz de adquirir, procesar y transmitir la información de los 4 sensores FSR. Como resultado de estos sistemas se obtuvo una gráfica representativa de las fuerzas que interactúan en la planta del pie durante el ciclo de la marcha, específicamente en la fase de apoyo, que es cuando hay un contacto entre el pie y el suelo. Respecto a los sistemas que se presentaron en el estado del arte, se mejoró la resolución del ADC debido a las características del microcontrolador que se utilizó. En este caso, el ADC con el que cuenta este microcontrolador es de 12 bits. El tamaño del sistema de adquisición se redujo, ya que la PCB que se fabricó en su mayoría cuenta con componentes de montaje superficial. Y además, un punto extra es que se pueden hacer modificaciones en cuanto al hardware. No, perdón, se pueden hacer modificaciones en cuanto al procesamiento de la señal, ya que el hardware lo permite. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, David Alvarado, por tu ponencia. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Por favor, quienes deseen participar, es necesario que activen su mano virtual o activen directamente su micrófono. Bueno, yo sí tengo una duda, David. En cuanto a los materiales del prototipo que nos estás presentando, ¿has considerado algunos que son como ligeros? Van a, o sea, si al momento como de dar el paso van a tener algún peso extra, o ¿has considerado esto? Sí, lo he considerado, por eso usamos silicón, porque, bueno, es un material muy ligero. Inclusive las pruebas que se realizaron se hicieron se hicieron con un individuo que lo usó por algo de tiempo, quizá una hora, y sus respuestas fueron que no tuvo alguna molestia o algún inconveniente al caminar usándolo. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más que desee realizar alguna pregunta? Muy bien, en este caso haremos entrega de constancia virtual, David. Se otorga la presente constancia a David Alvarado Rivera, Paola Andrea Niño Suárez, Leonel Germán Corona Ramírez y Gerardo Villegas Medina por la impartición de la ponencia técnica prototipo de una plantilla portátil para la medición de fuerzas en la planta del pie durante el ciclo de la marcha. Por favor, les pido que activemos nuestros micrófonos para darle un fuerte aplauso a David. Muchísimas gracias por tu participación, David. Por favor, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Buen día. Gracias. La siguiente ponencia es efector final con 3 dedos. No contamos con su presentación. No sé si alguno de los participantes esté en este momento. Sí. ¿Usted va a ser quien proyecte la presentación? Ok. Permítanos un momento y le vamos a ceder el control para que pueda proyectar la presentación. Listo, ya tiene el control, por favor, en estos momentos pueden empezar a proyectar su presentación. Dame un segundo. Okay. Sí, se puede ver el... Sí, se ¿Dime? ve. Sí, se ve. Nada
más haré la presentación. Está bien, ¿sí? Nos acompaña John Alexander Rodríguez Torres, quien nos presenta del Instituto Politécnico Nacional de la CEPI ESIME Unidad Azcapotzalco. Nos presentará efecto final con 3 dedos. Adelante, le cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy John Rodríguez, soy ingeniero en mecatrónica y pues les voy a presentar el diseño y desarrollo de un efector final con 3 dedos. Que es que ahora lo tengo. Perdón. Acá, ya, listo. El contenido para hoy estará compuesto por una introducción, un estado del arte donde se mencionan y la actualidad los efectores finales y de manos robóticas, sus respectivos métodos y materiales para el diseño, el modelo, el control y el movimiento, unos resultados y la conclusión. Ahí. Los efectores finales o manos robóticas actualmente tienen diversas aplicaciones, desde líneas de producción hasta robots médicos, con lo que se busca que el diseño y desarrollo de un efector final tenga una gran variabilidad de aplicaciones. Para esto, se deben tener en cuenta las tareas de agarre que pueden realizar la mano humana, ya que si se tienen en cuenta a la hora de realizar el desarrollo y el diseño de un efector final, esto le permitirá a nuestro efector final o a nuestra mano robótica tener la variabilidad que buscamos. Para esto, existe una taxonomía de agarres, la cual fue desarrollada por Kutkowski. Él realizó un estudio de agarres y movimientos de la mano en operaciones de ensamble y fabricación, con el fin de proporcionar información para el diseño versátil de manos robóticas y efectores finales. Esta taxonomía de agarres se divide en 2 principales grupos, como lo podemos observar. Podemos observar el grupo perdón, déjenme sacar el apuntador. Ahí. Bueno, al lado izquierdo de la imagen podemos observar un desglose de del grupo de fuerza, y al lado derecho podemos observar el desglose de un grupo de precisión. Entonces, como pueden detallar en la imagen, los agarres o las tareas de precisión de fuerza involucran que la mano envuelve por completo o utiliza la mayor superficie de agarre de sus dedos para sujetar un objeto con el fin de ejercer la mayor fuerza posible. Y los agarres de precisión, estos se realizan con las falanges distales o las yemas de los dedos debido a que tenemos una gran precisión en este tipo de agarres. Actualmente, pues los efectores finales o las manos robóticas están divididas en diferentes grupos dependiendo el número de dedos o de puntos finales que estos posean, desde 3 dedos, 4 y 5 dedos. A medida que la mano o el efector final posea mayores puntos de agarre, mayores tareas de agarre descritos en las taxonomías puede ejecutar, pero al tener mayor número de dedos, esto involucra un mayor costo de fabricación y una mayor complejidad a la hora del desarrollo y diseño de un efector final o una mano robótica. Para este caso, nos vamos a enfocar en los efectores finales y en las manos robóticas de 3 dedos, especialmente en el Barrett Hand. Este dispositivo, este efector final o mano robótica, como lo podemos observar, tiene 3 dedos, el cual dos de sus dedos, los 2 dedos que se encuentran juntos, tienen la capacidad de rotar 180 grados a lo largo de sus ejes para colocarse en los 3 o un solo lado, o un dedo en un solo lado y los otros 2 frontalmente, como se puede observar. Este dispositivo, este efector final o mano robótica, puede ejecutar de los 16 tipos de agarres que les mostré anteriormente, puede ejecutar 12 tipos de agarres. Pero es una gran cantidad de agarres para el número de dedos que posee. Sí, el problema con este tipo o con esta configuración específica es que no puede realizar uno de los agarres más usuales que la mano humana posee, el cual es el de la oposición del dedo pulgar, debido a que, si ustedes observan, en esta configuración
existe un espacio entre los dos dedos y el otro dedo se encuentra en total oposición al espacio. Entonces, si nosotros deseamos realizar una tarea de precisión donde el diámetro del objeto es menor al espacio que se encuentra entre los dos dedos que están juntos, no va a poder realizar la tarea de precisión, como lo podemos hacer con nuestra mano cuando sujetamos una moneda pequeña o cuando sujetamos un lápiz. Para esto, se plantea un mecanismo de rotación, el cual nos permite tener 3 dedos, pero como lo podemos observar en la figura con la línea roja, la cual indica la posición del dedo 1, el cual hará la tarea de dedo índice y dedo pulgar. Tiene la capacidad de posicionarse a lo largo de 180 grados de su trayectoria en cualquier punto hasta llegar a estar en completa oposición al dedo 2 y así poder realizar este tipo de agarre. Y como se tiene la característica de que puede colocarse y posicionarse en cualquier posición de los 180 grados, puede realizar mayor tipos de agarres como agarres de fuerza o agarres de precisión. Debido a que su comportamiento está dado al movimiento de flexión y extensión de los dedos de la mano, se plantean 2 mecanismos cruzados de 4 barras para cada dedo. Un mecanismo cruzado de 4 barras para la falange proximal, que es el que está a la derecha, y un mecanismo de 4 barras cruzados para la falange medial, que está al lado izquierdo. Como vemos, el mecanismo cruzado de 4 barras para la falange medial, que es el que está ubicado al lado izquierdo, si lo pueden observar en la parte inferior a su entrada, tiene una inclinación alfa. Esta inclinación alfa, ¿a qué se debe? Cuando nosotros colocamos nuestra mano totalmente en reposo, la podemos colocar encima de una mesa, podemos observar que nuestros dedos nunca se encuentran en total extensión, sino tienen una inclinación inicial, en su falange proximal y en su falange medial. Este ángulo alfa se refiere a esa inclinación inicial que nosotros poseemos, que es aproximadamente 25 grados. Entonces, para desarrollar el movimiento de flexión y extensión, tenemos una entrada a nuestro mecanismo de la izquierda, que es θ1, que la salida del mecanismo de cruzado de 4 barras de la falange proximal es la entrada en posición y velocidad de nuestro mecanismo cruzado de 4 barras de nuestra falange medial o nuestro mecanismo de la falange medial. Y la salida de este mecanismo es la salida de la falange distal o nuestra yema del dedo para así realizar la trayectoria de flexión y extensión de cada dedo. A continuación, en esta imagen podemos observar más detalladamente cómo se posicionan los 2 mecanismos y cómo se realiza el acople de los 2 mecanismos en el dedo. Entonces, en la figura podemos observar diferentes dibujos. En el primer dibujo o en la primera figura se pueden ver los 2 mecanismos que son las líneas negras, junto a sus barras acopladoras que son las líneas roja, amarilla y de nuevo roja. El primer mecanismo está conformado por R1, R2, R3 y R4. Y el siguiente mecanismo está conformado por R8, R9, R10 y R11. Para hacer el movimiento y control de nuestro efector final o mano, se utiliza la siguiente interfaz gráfica o nuestra siguiente arquitectura de software. Con su modo manual, modo automático y a la izquierda una simulación gráfica de lo que está pasando en tiempo real de nuestro dispositivo. Entonces, nuestra interfaz gráfica funciona de la siguiente manera. Tiene un modo manual y tiene un modo automático. El modo manual, como lo pueden ver, contiene 4 sliders, 2 para el dedo 1, 1 para el dedo 2 y 1 para el dedo 3. Los 2 sliders del dedo 1 realizan el movimiento de oposición del dedo 1, que es para o comportarse como dedo índice o como dedo pulgar, dependiendo de la aplicación. Y el segundo slider, el que dice ángulo entrada, es para observar o para posicionar el dedo en la flexión o extensión que deseamos. Lo mismo para el dedo 2 y para el dedo 3. También contiene
un modo automático. Este modo automático, ¿a qué se refiere? Nosotros tenemos un objeto de un tamaño específico dentro de los rangos de trabajo de nuestro efector final, el cual ingresamos por pantalla en el cuadrito donde dice tamaño del objeto en milímetros. A continuación, le informamos al efector final cuál es el tipo de agarre que deseamos utilizar. Si queremos que realice un tipo de agarre de precisión o si queremos que realice un tipo de agarre de potencia. Para esto se utilizaron unos motores Dynamixel debido a que ellos tienen sensores, tienen unos encoders que nos permiten hacer el control de posición de ellos sin colocar más sensores externos. Y en la figura de la izquierda podemos observar la respuesta del controlador PI que se utilizó para el control de posición. Este control, ¿para qué funciona? Puesto que el mecanismo de 4 barras que se planteó ya tiene un error de posición reducido, no cuenta si el mecanismo no tiene en cuenta si el motor o el ángulo de entrada ya viene un error. ¿Qué me quiero dar a explicar con esto? Si queremos que nuestro mecanismo, nuestro dedo índice o el dedo de cualquiera de nuestros 3 dedos del efector final posea un ángulo de salida X, y X es una relación respecto a la cinemática directa de nuestro mecanismo cruzado de 4 barras, tenemos que asegurar que nuestro ángulo de entrada corresponda al ángulo que necesita para que nuestro ángulo de salida sea el deseado. Para eso se implementó este control de posición. Como podemos observar, el comportamiento del control que se utilizó y se implementó tiene una respuesta suave. ¿Esto por qué? En dado caso de que tenga un sobrepico, la respuesta en posición de nuestro dedo va a flexionarse un poco más y después regresar a la posición que deseamos. Pero esta no es la respuesta que nosotros deseamos. Nosotros deseamos que llegue a la posición deseada lo más suave, porque si es un objeto sensible, para no dañarlo, y si es un objeto muy duro, para no arruinar el mecanismo de los dedos. Este control se desarrolló, se simuló, se discretizó y se utilizó una ATmega 2560 para realizar la implementación del controlador. Se seleccionó este tipo de microchip debido a que la frecuencia del oscilador de la ATmega 2560 nos permitía trabajar con la frecuencia natural la frecuencia de muestreo natural de nuestro motor. Finalmente, se realizó el desarrollo y la implementación del prototipo en PLA, con lo que en la figura en la imagen del lado izquierdo podemos observar los 2 soportes para los motores. En la parte superior, en cuadro negro, podemos observar el soporte para 2 de nuestros motores, los que van a estar fijos, y en azul podemos observar el mecanismo que rota 180 grados, el soporte donde va a ir nuestro dedo 1. Al lado derecho, como recuerdan, se utilizaron los motores Dynamixel para realizar la entrada en posición, pero esta entrada en posición o la salida del motor es de manera vertical, pero la entrada de nuestro mecanismo de 4 barras es de manera horizontal, que para hacer este cambio de sentido de transmisión se utilizó un mecanismo de piñón corona 1 a 1 con tal para no tener una relación de posición ni una relación de velocidad. Entonces, finalmente, se, se tomaron los principales agarres o las principales tareas de agarre de la taxonomía de Kutkowski, que son las de precisión que podemos ver en la parte superior o las de potencia que podemos ver en la parte inferior, y un agarre prismático que podemos observar en la parte derecha, donde nuestro dispositivo envuelve por completo, en este caso, un rectángulo. Nuestro efector final o dispositivo tiene la capacidad de realizar 14 de 16 agarres descritos por la taxonomía de Kutkowski, lo que le da una eficiencia del 94% respecto al 90% de eficiencia que mencioné que ofrece el Barrett-Hahn, debido a que nuestro dispositivo ya puede realizar los diferentes tipos de agarres de oposición del dedo pulgar.
tiene tiene una capacidad de agarre de un objeto de 140 milímetros de ancho sin perder su condición de agarre. Lo que quiere decir es que puede sujetar un objeto de hasta 140 milímetros sin que el objeto se le resbale. Y tiene una capacidad de agarre de 1.5 newtons para agarres de potencia y para agarres de posición 1 newton. Finalmente, se logró observar que el mecanismo de rotación de nuestro dedo permite aumentar la eficiencia respecto al Barrett Hand, el cual es uno de los principales desarrollos y dispositivos que existen en el mercado. La taxonomía de Kutkowski que se implementó nos dio una idea más clara, se permitió tener una información mejor de la manera para desarrollar el dispositivo. Y finalmente, la fuerza que posee el dispositivo es muy óptima para realizar tareas esenciales como manejos en este caso de cautines, podría ser para agarres de precisión o manejo de objetos para ensamble, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, John Gracias. Alexander, por tu participación. Vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, active su mano virtual ubicada al lado de su nombre en la lista de participantes. Ok, tenemos aquí una pregunta, por favor, Leonardo Ferraldes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarte, este prototipo ya ya se comercializa. No, señor. ¿Por qué? Lo que queremos con el prototipo, bueno, ya sabemos la facultad que tiene el prototipo para realizar diferentes tipos de agarres. Ahora lo que queremos, en lo que se está trabajando con el prototipo, es que el prototipo tenga unas celdas unos sensores en las yemas del dedo para controlar aún mejor la fuerza que va a realizar sobre su objeto. Porque sí, nosotros podemos manipular el objeto, el dispositivo sobre el objeto que queremos manipular, pero nosotros como usuarios o operadores del dispositivo no sabemos si la fuerza es óptima para manipular el objeto. Entonces, debido a eso, lo que estamos realizando la mejora en este aspecto de la mano planteada. Ok. Otra pregunta. El prototipo, bueno, todos tienen un costo de producción y aunque todavía no lo comercializas, el costo de producción es mayor, bueno, si se puede saber que es mayor o es menor a un prototipo convencional, vamos a llamarlos de 5 dedos. Ok, respecto a como tal el prototipo inicial, respecto a comparándolo respecto a los grupos que ya mencioné inicialmente, como el de 5, 4 y 3 dedos, respecto al de 5 dedos sí es más económico, debido a qué. Tenemos que tener en cuenta que para realizar una mano o un efector de final de 5 dedos, tenemos que tener en cuenta que van a ser 5 actuadores si queremos tener 5 movimientos independientes. Eso ya va a elevar nuestro costo. Otro que el material. Si nosotros queremos utilizar 5 actores, por ejemplo, logramos encontrar actores más económicos, pero generalmente los actores más económicos son son de mayor tamaño, lo que va a aumentar el material a utilizar de nuestra mano. Entonces también va a elevar en este sentido el costo de una mano de 5 grados, de 5 dedos. Ahora vamos a compararlo respecto a la mano que yo mencioné, que es el Barrett Hand. El costo de fabricación de este tipo de dispositivo sí es más costoso. ¿Por qué? El Barrett Hand posee su mecanismo de transmisión es mediante correa y polea. ¿Esto qué problema trae a largo plazo? Como todos sabemos, las poleas y las correas se van desgastando con el tiempo.
lo que, te- lo que nos, con lo que tenemos que hacerle un mayor mantenimiento a nuestro dispositivo, nuestro efector final. Debido a que el dispositivo final que nosotros estamos implementando tiene mecanismo cruzado de 4 barras, o sea, van a ser barras sólidas, su desgaste va a ser menor, por lo cual vamos a tener que realizar menor mantenimiento, ¿verdad? Otro, en tamaño, los dos dispositivos, el Barrett Hand y el dispositivo que estamos manejando, tienen aproximadamente el mismo tamaño, pero por lo que les decía, el mantenimiento debido a las poleas y las correas, es más económico utilizar mecanismos de 4 barras que sistemas de poleas y correas como los tiene el Barrett Hand. Ok, muchísimas gracias. No, a ti, gracias. Muchísimas gracias, John Alexander. Agradecemos mucho tu ponencia, de verdad muy interesante tu tema. Vamos a hacer entrega de tu constancia virtual. Hacemos entrega de la constancia virtual. Creo que esta constancia. Gracias. Hacemos la entrega de la constancia virtual a John Rodríguez, Laura Patricia Mora Ortiz, Paola Andrea Niño Suárez y Óscar Fernando Áviles Sánchez por impartición de la ponencia técnica efector final con 3 dedos. Les pido por favor que activemos nuestros micrófonos para darle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, John Alexander, por tu participación. Gracias a ustedes. Continuamos con la siguiente ponencia de Ana Rojas Bonilla. Si se encuentra Ana, sí, ya te vi. Sí. Hola, aquí estoy. Ana Rojas Bonilla nos acompaña de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ella nos va a exponer el tema aplicación de un modelo de aprendizaje automático en un analizador de imágenes para la medición de colágeno peribronquial y perivascular en un modelo murino de asma con ácaro del polvo. Te cedo la palabra para que comience tu participación. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como lo acaban de decir, soy egresada de la maestría en Ciencias Médicas y de la Salud de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y les voy a presentar Bueno, el contenido de esta presentación es la introducción, el modelo de remodelación de la vía aérea en vivo, la adquisición de las imágenes, el entrenamiento de Orbit, el desarrollo del modelo en Orbit, mis resultados y mis conclusiones. Bueno, como introducción tenemos que el uso de la patología digital como diagnóstico complementario está creciendo rápidamente. El avance en la tecnología de la captación de imágenes ha permitido que se pueda digitalizar completamente la laminilla a través de escáneres comerciales, lo que en teoría permite el reconocimiento y la medición de estructuras a través de algoritmos computacionales. Esta tecnología ya ha sido, bueno, ya se ha mostrado su utilidad clínica. Sin embargo, no se ha logrado su empleo debido a que representa un gran costo. Entonces, esto, en nuestro caso, bueno, el problema que generó aquí nosotros este artículo fue que desarrollamos un modelo animal de asma crónico con remodelación de la vía aérea y aquí nosotros queremos medir, bueno, medimos la colágena tanto bronquial como perivascular a un costo accesible. Para esto existe una herramienta que se llama Orbit, la cual se utiliza para el análisis de laminillas digitalizadas completas. Es de código libre, lo que lo hace perfectamente pues accesible. Integra algoritmos que utilizan el aprendizaje automático y bueno, el aprendizaje automático tiene como definición que las computadoras aprendan datos completamente nuevos, los cuales se van a relacionar en algoritmos informáticos eficientes en el mundo real. El aprendizaje automático se va a dividir en dos, el cual es un supervisado y no supervisado. En el primero se tiene un conjunto de datos y se conoce lo que se quiere predecir. Se va a entrenar con los datos que se tiene para posteriormente ser probado. Mientras que en el aprendizaje
no supervisado, aquí tiene como finalidad o interés encontrar patrones o agrupaciones dentro de los datos. Bueno, para nosotros lograr este artículo, se desarrollaron diversas fases. La primera es el modelo de remodelación de la vía aérea en vivo. En el esquema que se muestra aquí, nosotros para llevar a cabo usamos ratones de la cepa Valsé de una edad de 6 semanas con un peso aproximado entre 16 a 19 gramos. Esta fase experimental constó de tres fases. La primera fue la fase de sensibilización, que fue de la semana 0 a la semana 14. Aquí se les administraron 400 microlitros de ácaro de polvo en combinación de 6 microgramos de hidróxido de aluminio. Ambos fueron mezclados en la misma jeringa y se aplicaron por vía subcutánea en el ratón. Posteriormente ahí pasamos a la fase de nebulización, que fue del día 22 al día 29. Aquí se nebulizaron los ratones, se pusieron en un contenedor conectado a un micronebulizador durante 30 minutos. Aquí se colocó 1 mililitro de ácaro de polvo en combinación de 4 mililitros de solución salina para posteriormente pasar al día 30 al sacrificio de dichos ratones. En el grupo control negativo se hizo lo mismo, solo que en lugar de ocupar ácaro de polvo, simplemente se usó pues solución salina. Bueno, una vez que nosotros llegamos al día 30 y que se sacrificaron los ratones, un pulmón se usó para el estudio histopatológico y el otro pulmón se usó para la cuantificación de hidroxiaprolina. Los pulmones fueron asignados aleatoriamente. Bueno, una vez que terminamos esta fase, pasamos a la adquisición de las imágenes. Como les mencioné anteriormente, la patología digital está basada en escáneres comerciales. Nosotros adaptamos esta fase. Como se dan cuenta aquí en la imagen, ocupamos un microscopio Leica CME, en el cual en uno de sus oculares se puso una cámara que fue la Moticam 2300 y se procesaron las fotos con el software Motiv Image Plus 2.0. La técnica del procesamiento de las fotos fue que de la parte superior de la laminilla, de izquierda a derecha, se empezaron a tomar las fotos. Se tomaron fotos a una dimensión 4x para ver el panorama del tejido y elegir las zonas de interés, que en nuestro caso fueron bronquios y vasos. Posteriormente a esto, se tomaron fotos a una dimensión 10x, que fueron las que se usaron para el entrenamiento de Orbit. Y esto también nos ayudó pues a no repetir fotos. Bueno, una vez que nosotros adquirimos las fotos, pasamos al entrenamiento de Orbit. Aquí en la imagen, Orbit, para ser entrenado necesita un aprendizaje supervisado. Entonces, nosotros con ayuda de la patóloga experta, se determinaron 5 imágenes con una fibrosis marcada en la remodelación de la vía aérea del modelo murino y 5 imágenes con una fibrosis pues nula. Entonces, en estas imágenes que muestro aquí, las que están a la izquierda es tejido pulmonar sano, los que están a la derecha es tejido pulmonar pues enfermo, y aquí en los círculos verdes se aprecian bronquios, en los círculos azules se aprecian los vasos, en los círculos rojos son alvéolos, y de este lado pues mostramos lo mismo. Esto es un bronquio. Estos pequeños círculos que vemos aquí es el engrosamiento de la membrana basal, que es una alteración que se da en lo que es en la remodelación de la vía aérea. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos bien definido estas estructuras y además necesitamos también identificar los colores que nos van a mostrar. En nuestro caso nosotros usamos la tinción de Mason, la cual nos va a mostrar en color azul lo que es el colágeno, lo que es en color rojo el citoplasma y el tejido oxidado, y lo que es en lila nos va a mostrar lo que son los núcleos del tejido pseudoestratificado del pulmón.
Una vez que nosotros ya tenemos identificado esto, procedemos a lo que ya es el desarrollo del modelo en Orbit, donde este software tiene una pestaña que se llama clasificación de categorías, que es la aquí, bueno, este triangulito amarillo, rectángulo. Aquí se va a definir lo que nosotros queremos que Orbit nos identifique. Y aquí, en esta imagen, se aprecia un polígono, bueno, un círculo de color morado, que yo le estoy mostrando, le estoy enseñando a este software que estos círculos morados que yo le estoy dibujando es el fondo. Estos círculos fuchsia que le estoy poniendo es el colágeno y estos circulitos verdes es el tejido. Una vez que yo defino mis categorías, le doy tiene una pestaña que se llama clasificar para ver si en verdad me está reconociendo lo que yo quiero enseñarle. Se le da a clasificar y en automático el programa me colorea la imagen. Entonces aquí si se dan cuenta, pues sí, efectivamente me está discriminando de manera correcta lo que yo le enseñé. Entonces una vez que ya tenemos el modelo definido en Orbit, pasamos a lo que son pues mis resultados. En la primera gráfica muestro lo que es la colágena peribronquial y perivascular en Orbit. Aquí usamos en el grupo control, bueno, aquí mostramos en las dos gráficas se muestra una deposición mayor en el grupo de ácaro a comparación del control en las dos mediciones, ya sea en el área peribronquial y en la perivascular. Se ve en lo que es la área perivascular un aumento hasta de 3 veces mayor de mi grupo de ácaro a diferencia de mi control. Mis resultados fueron los siguientes. En área peribronquial tuve un promedio de 0.03 con una desviación estándar de 0.6 en mi grupo control, mientras que en mi grupo de ácaro tuve un promedio de 0.017 con una desviación estándar de 0.27, obteniendo una P significativa menor a 0.01. En la medición del área perivascular, obtuve en mi grupo control un promedio de 0.52 con una desviación estándar de 0.93, mientras que en mi grupo de ácaro fue de 0.42 con una desviación estándar de 0.102. Aquí también mi P fue significativa, de menor a 0.01. Bueno, la concentración, bueno, estas gráficas, las segundas gráficas, es la concentración o se muestra la concentración de colágena en el grupo de ácaro respecto al control. En la primera obtuve un promedio de 47.3 con una desviación de 7.12 y en mi grupo de ácaro tuve un promedio de 72.4 con una desviación estándar de 9.77. Aquí también obtuve una P significativa de 0.01. Y finalmente en estas gráficas de correlación, aquí muestro cómo estas dos mediciones, que fue la de Orbit y la de hidroxiaprolina, se correlacionan. En la primera, que es la área peribronquial, de acuerdo a la R de Pearson, tuve una R de 0.72, la cual fue pues muy buena. Y en el área perivascular, pues obtengo una R de Pearson un poco más modesta, que fue de 0.46 al respecto de estas dos mediciones. Entonces, con estos resultados, pues estamos generando la técnica de la medición de colágeno peribronquial y perivascular a través de la patología digital, lo cual es pues un método eficiente, ya que lo estamos correlacionando con una técnica que ya está muy bien definida, que es la de hidroxiaprolina. Bueno, como conclusión tenemos que el modelo de aprendizaje automático desarrollado con Orbit permite la medición de colágeno perivascular y peribronquial en microfotografías y las mediciones están de acuerdo con la percepción del patólogo experto y se correlacionan con la medición de colágeno en el método de hidroxiaprolina. Y bueno, pues estas son nuestras referencias. Esto es todo y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Rojas, por esta participación. Bastante interesante su tema.
Vamos a la parte de las preguntas. Por favor, quien tenga alguna pregunta, si puede alzar su mano virtual para cederle la palabra. Leonardo, creo que tenías alguna pregunta, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Es un tema un poco diferente a lo que yo manejo, un poco complicado, pero me gustaría saber qué trabajos futuros ha pensado para este estudio. Hola Leonardo, pues gracias por la invitación y en el laboratorio nosotros estamos trabajando, o más bien trabajamos con lo que es asma y fibrosis pulmonar. Entonces nuestros siguientes proyectos tiene que ver, bueno, ahorita todos están basados en animales, pero sí nos gustaría extrapolarlos a lo que es ya lo clínico y más que nada con esto que es la remodelación de la vía aérea en el asma, ¿no? Que es un tema todavía un poco, pues, no tan bien definido y aparte, pues, asma es también una enfermedad que cada año tiende a crecer, o sea, tiene población, de hecho, dentro de las 15 enfermedades de pulmón, asma está dentro de las 15 principales enfermedades a nivel del pulmón, el cual provoca pues un daño irreversible. Entonces, también trabajamos con lo que es surfactante y fosfatidiletanolamina. Entonces, sí nos gustaría hacer más estudios ahora probando estos dos medicamentos como medidas terapéuticas. Y pues obviamente implementarlo de la patología digital, más que nada, pues a un costo accesible, ¿no? Porque ya se ha visto, por ejemplo, en países como Canadá o Europa, que ya están implementando mucho eso, pero pues como les mencionaba en un principio, sí es un costo muy, muy grande, entonces no es tan accesible y pues nosotros nos gustaría, bueno, lograr que a nivel experimental pues puedan acceder y pues más que nada con este programa que es Orbit, ¿no? Y que es de código libre. Ok. Otra pregunta, ya que me comenta lo del asma y que es una de las enfermedades, ¿cómo podría usted extrapolar su trabajo a la situación que se vive actualmente con esto del COVID? Bueno, me parece que es el SARS-2, el SARS-CoV-2, perdón. Ese es el virus. No me imagino que es igual que el asma, pero bueno, yo lo vinculo con que las personas que padecen asma son personas de alto riesgo de si llegan a contraer esta enfermedad. ¿Habría alguna forma en que usted extrapole su trabajo a esta situación actual? Pues sí, yo creo que sí podríamos extrapolarlo por ejemplo, al usar cortes de tejido o por ejemplo de pulmón, ver qué tipo de alteraciones hay, ¿no? Y como les decía, finalmente lo que se le enseña a Orbit es a identificar ciertas zonas que a veces hasta los patólogos expertos no pueden lograr identificar, ¿no? Entonces este software trabaja en lo que es tamaño y área circundante, o sea, aunque son áreas muy pequeñitas, a la hora de entrenar el programa con una imagen, él nos podría identificar zonas que a lo mejor nosotros no llegamos como a percibir. Sí se podría extrapolar, de hecho sería pues algo interesante. Ok, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ana Rojas Bonilla, por tu participación. Agradecemos mucho tu ponencia. Vamos a hacer entrega de tu constancia virtual. Antes de hacer entrega, ¿habrá alguien más que quiera hacer alguna pregunta?
Muy bien, continuamos. Otorgamos la presente constancia a Ana Rojas Bonilla, Luis Guillermo Vázquez de Lara, Mario García Carrasco, José Luis Gálvez Romero, Nora Marina Fernández Tamayo y Beatriz Daltelpa Romero por la impartición de la ponencia técnica Aplicación de un modelo de aprendizaje automático en un analizador de imágenes para la medición de colágeno peribronquial y perivascular en un modelo murino de arma con ácaro del polvo. Les pido por favor que activemos nuestros micrófonos para darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Mi compañero Leonardo Cerralde y yo, y a nombre del comité organizador, les agradecemos su asistencia y participación en esta sala del cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Agradecemos mucho su participación y su asistencia. Los invitamos a asistir a la siguiente conferencia magistral, que es la doctora Liliana Quintanar Vera, y tiene como tema Cobre y enfermedades neurodegenerativas que se puede aprender de la trinchera de la química. Esto se encuentra en la sala 1 y les invitamos a participar a partir de las 6 de la tarde. Les agradecemos mucho su participación y que tengan una bonita tarde. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Una disculpa, la sala magistral, la conferencia magistral es Uniendo el Internet de las Cosas y Aprendizajes, Máquina para Detección de Estrés Laboral, por la doctora Alicia Martínez Rebollar. Nuevamente se encuentra en la sala 1 a partir de las 6 de la tarde.